Bueno, ya estamos aquí. Hoy nuestro programa va a tratar sobre algo maravilloso. El embarazo. Cómo controlarlo, cómo cuidarlo, cómo prevenir problemas con nuestro futuro, nuestros hijos. Las infecciones del oído son más comunes en los niños porque está en desarrollo su sistema inmune. La cerilla de los oídos es la forma de cómo los oídos se protegen de la basura y de todo su entorno. Ya lo saben, esto y mucho más en Medicina de hoy. Hablamos hoy de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el embarazo. Sí, 7.500 millones de personas en el mundo y todos hemos cursado por el mismo camino. Embarazo es un término bastante controversial actualmente. Es lo que desearíamos todos para nuestros hijos, para nuestra familia. No hay mayor bendición que esperar un nuevo heredero. Para que suceda un embarazo, tenemos que tener varias condiciones. Tenemos que tener una adecuada evolución del ciclo menstrual femenino. Solamente hay una cantidad determinada de días en el cual la mujer puede salir embarazada. En cambio, en el hombre sucede lo contrario. El hombre puede fecundar a una mujer en los momentos adecuados, en cualquier momento de su día. Las mujeres deben tener mucho cuidado cuando están en época de ovulación, porque cualquier contacto sin la protección adecuada, si es que la desean usar o si es que no desean el embarazo, puede terminar en obtener un embrión. ¿Qué hablamos de embrión? Es decir, el espermatozoide, y no vamos a entrar en detalles porque estamos en un medio público de cómo hacer los niños, el espermatozoide entra, cruza a través del útero que tiene como una especie de cacho, de cuernos, y allí llega hacia una zona que se llaman las trompas de falopio, y ahí espera muy poco tiempo porque los espermatozoides tienen una vida limitada. Esperan o que salga el óvulo o, de lo contrario, que el óvulo ya haya salido, un óvulo maduro. Ingresa mediante una lucha importante, no todos los espermatozoides son tan fuertes, dentro del óvulo y luego se fecunda. Se produce un embrión de 2, 4, 6, 8 células, se va reproduciendo y luego regresa por esa misma trompa. Es decir, por esos conductos hacia el sitio idóneo, donde se va a anidar. Es la zona del endometrio. Endo significa dentro del útero. Debido a que ya la fase hormonal de la madrecita llega a producir una hormona que se llama la progesterona, el útero, su parte interna, se reviste de una gran cantidad de vasos sanguíneos y zonas donde esperan recibir a este embrión. Y luego se anida, forma la placenta, en esta zona muy rica de tejido fértil. Allí se anida el embrión y comienza a crecer. Sale la placenta y comienza a evolucionar este embrión que pasa a feto y luego va a ser nuestro hijito. La última parte es el parto, es decir, un gran desafío para este ganador. ¿Por qué? Porque él es producto de un óvulo que fue madurado en muchos ciclos y de un espermatozoide que le ganó a los otros 300 millones de competidores. Y juntos crean esta maravilla de la naturaleza que es un nuevo ser. Pero tiene el último desafío, que es salir
de un útero donde está protegido y calientito hacia un medio externo, donde recién va a aprender a respirar y donde tendrá que verse para que pueda subsistir de la forma adecuada. Bueno, ya seguiremos con el programa de embarazo, así que no se vayan, que aún hay más en Medicina de Hoy. Hola, soy la doctora Sonia Luna Alcíbar, mi especialidad es ginecología y obstetricia. Hoy vamos a enfocar el tema sobre embarazo en el primer trimestre de la gestación. La mujer embarazada tiene cambios físicos y cambios sintomatológicos. Me voy a referir primero a los cambios de sintomatología que ocurren en el primer trimestre. La paciente comienza con un dolor pélvico, un retraso de la menstruación y dolor en los pechos, dolores mamarios. Se realizan las pruebas, entran en el proceso de la gestación y comienzan las náuseas, los vómitos, los mareos, la sensación de reflujos, sensación de llenuras, molestias de no poder comer, de perder el apetito, y hay pacientes que tienen la náusea y el vómito muy acentuado o en término medio, son pacientes que con medicinas pueden sostener su gestación. Los cambios a nivel de su cuerpo no se ven muchos porque el embarazo en las primeras etapas no crece tanto. Recordemos que la primera etapa de la gestación se produce fuera del embarazo y más o menos como a las 2 o 3 semanas ya el producto se instala dentro del útero y comienza su crecimiento. El primer trimestre consiste hasta las 13 semanas de gestación. Allí hay cambios que se van a multiplicar sus células, se van a formar, en esta primera parte es que se forma todo lo que es el embriocardio, la parte de su columna vertebral, el cerebro y los esbozos de extremidades que van haciéndose a partir de la 8ª semana hasta la 13ª semana. Son los cambios más estructurales que tú ya puedes ver a través de una ectosonografía, ya un embrión con todas sus características, su cabecita, su columna, esta fase es supremamente importante porque por medio de ectosonografía, a través de ciertos signos y síntomas se pueden descartar malformaciones congénitas en los niños, en los embriones, y se pueden visualizar ciertos órganos importantes de su cerebro, de su columna vertebral, para descartar el síndrome de Down, porque se puede ver la implantación de sus orejitas. En el primer trimestre, los cuidados que tiene que tener la paciente es estar en un ambiente tranquilo. La paciente, el embarazo no es ninguna enfermedad y ella puede hacer todo su ritmo de vida que ha tenido. Quizás probablemente la vaya a limitar la sintomatología, que en ciertas pacientes son unas más presentes que en otras, pero de ahí la paciente tiene que hacer todo lo que normalmente ella ha hecho. Ella no tiene que tener ninguna limitación. Evitar solamente lugares cerrados donde la gente fume, evitar tomar medicinas que no sean las indicadas por el ginecólogo obstetra, utilizar un poquito más de ropas un poco más flojas y hacer su vida normal. No tiene ninguna limitación de nada. Su alimentación tiene que ser la misma de siempre, con un poquito más de proteínas, evitar la sal, las azúcares y saber que ella tiene que cuidarse, porque en el embarazo se sube de peso y el peso tiene que ser muy medido por el ginecobstetra. Desde el momento en que tú diagnosticas un embarazo, la paciente no tiene que volver a ver sangrados durante todo el proceso del embarazo. El sangrado es el signo más peligroso que la paciente pueda tener en esta primera etapa, porque entra en una amenaza de aborto. El dolor pélvico tiene que ser controlado, porque la mayoría de las mujeres que nos embarazamos en el primer trimestre de la gestación hay dolor pélvico, que el dolor, si no se lo controla, se puede hacer un dolor intratable y puede provocar un aborto. De allí el sangrado es lo más importante. O sea, si se presenta el sangrado,
ya se cataloga como una amenaza que se puede hacer un aborto. Y entonces en ese sentido sí, la paciente tiene que estar muy, pero muy controlada. Bueno, creo que hemos abarcado algunos temas concernientes a cada trimestre de la gestación. Espero que esto les sirva. Soy la doctora Sonia Luna, ginecobstetra. Gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Si tu niño está atragantado, hay que actuar. Y en este actuar, observar es más importante que intervenir. Observar con qué estaba jugando el niño en el caso de objetos. Si estos son del menor diámetro del dedo del niño o del orificio nasal y el niño está morado, ese atragantamiento va más allá de aquello de tener un objeto en la garganta, sino ya en la entrada del aire, por donde ingresa el aire a la laringe. Y en ese momento ya estamos hablando de una obstrucción de la vía aérea. Ahí, rapidito, la maniobra de Heimlich, que en los lactantes se la hace golpeando la espaldita, 4 golpecitos y luego la parte anterior, empujando el tórax con un niño inclinado y resuelto el problema. Por lo tanto, la clave sería tener cuidado con lo que juega el niño, que no sean objetos pequeños, de menor del diámetro del dedo o del orificio nasal, y no dar de comer comida procesada, sino que el niño la maneje con su mano y cuando ya pueda, con una cucharita. Hay situaciones que nuestros niños las realizan por mandato de la interioridad de su propio organismo. Así comienzan aprendiendo a dormir durante los 280 días de vida intrauterina en ese paraíso. Y les toca nacer y comienzan a respirar sin que nadie les enseñe. De la misma forma aprenden a comer, posteriormente a deambular y a controlar sus esfínteres en lo que es eliminación urinaria y fecal. Pero en lo que es deambular, caminar, moverse, desplazarse, primero comienzan arrastrándose y no existe un dispositivo que los induzca a que se arrastren, a no ser que la mano de mamá y papá puesta en las plantas de los pies del niño. Después vendrá la sentada y no existe otro dispositivo que las manos de mamá y papá o el mismo torso de papá que lo logre poner entre sus brazos y su regazo. Y llega el momento de ponerse de pie y de dar sus primeros pasos. El andador no es el mejor instrumento en este proceso por lo demás natural. Así que ¿a qué edad? A ninguna. Eviten el andador y si acaso hay unos dispositivos a la mano que se llaman caminadores que pudiesen servir, pero qué mejor caminador ayudante que papá y mamá.
Vivir con otros seres en nuestra relación del día a día es una cosa maravillosa, pero sobre nuestro cuerpo hay alrededor de 10 veces más microbios que las células que nos constituyen, y dentro de ellos los parásitos no son la excepción. Tanto que se dice que si son nuestros aliados en un momento determinado, vivimos en parasitismo, pero si rebasan la buena relación, entramos en la parasitosis. Sin embargo, hay parásitos y parásitos. Lo interesante es respetarlos y no tener esa costumbre pésima de estar tomando medicamento cada año para eliminarlos. Ellos son útiles también para nosotros. Digamos que yo, por mi propia voluntad, pedí a mi hija que me traiga aquí, porque yo ya había tenido conocimiento de que en este lugar las personas son muy bien tratadas, muy bien cuidadas. Y efectivamente, yo me siento feliz y tranquila de haber venido aquí. ¿Ya? Me gusta, me siento realizada, porque incluso aquí vine a cumplir un sueño de toda mi vida, que era el teatro, ¿ya? Entonces me siento muy contenta, muy feliz. Muy bien, mi querido público, y ahora tengo el honor de presentarles nuestro segmento El arte de mantenerse sano. Y esta es una de las entrevistas más nobles, creo yo, porque lo que viene a continuación creo que lo va a decir todo. En este momento estoy con la doctora Paola Escobar. Ella es especialista en psiquiatría y salud mental y nos representa al gerontológico Hogar Corazón de Jesús. Muy buenas mi querida tardes. doctora. Un gusto para mí poder compartir esta Qué entrevista. placer. Quiero decirle al público que yo estoy totalmente enamorada de todo lo que yo sé que ya nos va a compartir. Iniciemos contándonos, por favor, ¿qué es el gerontológico? Bien, este es un espacio pues, en el que recibimos nosotros a todos los adultos mayores, por cualquier motivo que este sea, pues nosotros lo recibimos con las puertas abiertas. Tenemos nosotros diferentes áreas en las que trabajamos con el adulto mayor, que todavía tiene mucho que dar. Ese es el mensaje principal que siempre queremos dar. Es un adulto mayor, pero no es que ya se determina su vida, tiene muchísimas cosas que dar todavía y de los cuales también tenemos que aprender muchísimo. Claro que sí, toda la experiencia. Y quiero saber qué debe hacer un adulto mayor para ingresar acá al gerontológico Hogar Corazón de Jesús. Van a vivir, vienen de paseo, sé que aquí hay muchas cosas, también desarrollan todo su arte. Cuéntanos todo. Bueno, son diferentes circunstancias, ¿no? Lo primero que debemos tener presente es que quiera venir, realmente. El que quiera venir ya representa el hecho de que quiere participar en las actividades que nosotros desarrollamos acá, quiere sentirse acompañado de todo el personal y realmente de todas aquellas personas que vienen acá al hogar. Entonces es lo primordial, la voluntad de querer venir a beneficiarse de los servicios que nosotros tenemos aquí en el hogar. Bueno, y dos cosas que me han llamado mucho la atención. La agenda de las personas que habitan acá en el Hogar Corazón de Jesús es increíble. Tienen arte, tienen sketches, tienen muchas cosas. Y otra cosa que también me llama la atención es que ustedes que participan acá son muy felices. Eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Me mandan un amor. Cuéntenme cuál es la clave. La clave es el amor al servicio, realmente el amor a servir al ser humano, a la persona que ha entregado todo y que tiene todavía mucho que entregar. Realmente eso nos llena de mucha felicidad. Y te comento, entre paréntesis, sí, al yo pisar acá el Hogar Corazón de Jesús, lo primero que me viene es esa sonrisa, ese bienestar. Yo no trabajo aquí, realmente yo vengo a pasar un tiempo agradable con los adultos mayores. Los adultos mayores transmiten ese amor, esa experiencia, porque aquí pasa de todo. Puedo contar una infidencia, pero que es hermosa. Por favor, aquí hay adultos mayores que también se enamoran. Tenemos que cerrar la entrevista. Quiero que me des un mensaje de corazón para todo nuestro público, pero sobre todo que me contestes lo que te acabo de preguntar. Eso significa que no importa la edad, está vivo, tiene sentimientos, quiere manifestar sus sentimientos y emociones. Y aquí está, pues, se enamoran. ¡Qué maravilla! ¿Qué mensaje le querrías dejar al público y al televidente que quisiera llegar hasta acá, al corazón
de Jesús? Bueno, las puertas están abiertas, realmente nosotros estamos aquí para servirle definitivamente y es querer venir nada más. Tenemos una serie de actividades que, como tú dijiste hace un rato, no los dejan ni sentarse y eso es lo que queremos, que están súper activos. Delicioso. Un último mensaje, porque estamos en el arte de mantenernos saludable. Como especialista en psiquiatría y salud mental, ¿qué nos puedes decir? Que tenemos que preocuparnos mucho por nuestra salud mental, el día a día, desde que somos chiquitos hasta el último suspiro tenemos que preocuparnos de la salud mental, que es tener un tiempo de ocio, tener un espacio para uno mismo, y precisamente por esto estamos organizando nosotros las jornadas, ¿sí?, gerontológicas, que van a ser el 25 de noviembre, en donde vamos a compartir estas experiencias que nosotros tenemos en esto de querer tener un envejecimiento exitoso. Nosotros nos manejamos con este modelo de envejecimiento exitoso y queremos compartir en estas jornadas precisamente toda esta experiencia que vamos acumulando y que no debe quedarse aquí, queremos compartirla con la comunidad realmente. Muchísimas gracias, mi querida doctora Paola Escobar, y pues recordar siempre que el éxito es un conjunto de hábitos, así lo dice Aristóteles. Muy agradecida por esta acogida, y a ustedes, públicos, recuerden que el que cambia sus pensamientos, cambia sus sentimientos. Doctor Edgar Lama, muchos saludos para usted. Quiero decirle que vivir en el hogar Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia es para mí un privilegio. Créame, me siento feliz, y mis compañeras y compañeros que aquí habitamos lo son también. Lo que más me agrada de este hogar es que es verdaderamente formar una segunda familia. Nuestra familia biológica quedó en la ciudad o en otro país, pero nuestra nueva familia está aquí. Aquí se forma y se cultivan los valores, la solidaridad, el compañerismo, la generosidad, la ayuda mutua, y también aprendemos a disfrutar nuestros años dorados y maravillosos de una forma perfecta para envejecer contentos, felices, agradecidos de que existan en el Ecuador, en Guayaquil, un instituto tan hermoso como es el Hogar Corazón de Jesús. Hola, hoy vamos a hablar de depresión postparto, una entidad de la psiquiatría que, como su nombre lo indica, comienza posterior a la finalización de un embarazo. Esto puede producirse desde el día del nacimiento del niño hasta 12 meses después del mismo. Y generalmente los episodios se producen los 3 primeros meses de nacimiento del niño. Es una depresión que puede ser de moderada a grave y que generalmente puede atacar 1 de cada 7 mujeres postparto, y cuya mitad generalmente no tiene antecedente psiquiátrico. ¿Cuál es la causa de este tipo de problema? Es multifactorial. Pueden ser hormonales debido a la caída brusca del estrógeno y de la progesterona posterior al parto, debido a que nosotros tenemos una influencia de estas hormonas mucho más agresiva para generarnos problemas de desórdenes afectivos que en los varones. Puede ser ambiental, una nueva etapa de la vida de una mujer que produce angustia, temor, el cuidado de un niño, el no poderlo hacer, el equivocarse, y puede ser también hereditario. Generalmente estas personas pueden tener antecedentes depresivos como pacientes, o en la familia de estas pacientes haber antecedentes depresivos, y también mucho cuidado los depresivos con antecedentes de desórdenes bipolares. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de una depresión postparto? Angustia, irritabilidad, sobre todo frente al llanto del niño y frente a un niño que no duerme en las horas que aparentemente la madre cree que debería ser. Mucho fastidio, mucha explosividad, mucha impaciencia por parte de la madre frente al cuidado del neonato. Lo segundo es el aislamiento de la madre, que no quiere ver a familiares, que no quiere ver a amigas, no recibe llamada, desinterés, apatía, un aumento o disminución del hambre, generalmente disminución del hambre, una disminución de peso muy agresiva, insomnio, uno de los síntomas más importantes de los cuales se queja el paciente, y por último, lo más grave son ideas de suicidio o de suicidio con homicidio de la criatura. Estos son síntomas graves y síntomas de alarma donde es inminente e inmediato la búsqueda de un profesional.
Cuando una persona que está teniendo en su caso una mujer posparto con índices de o indicios de una depresión debe buscar ayuda profesional inminente. 1. Cuando los síntomas depresivos duran más de 15 días continuado. 2. Cuando las personas tienen empeoramiento de los síntomas, es decir, que si comenzaron a tener insomnio de conciliación y se terminaban durmiendo 2 o 3 horas después, ya comienzan a no dormir absolutamente nada. 3. Cuando existe una interferencia directa en las actividades diarias de la madre, que ya no puede, por ejemplo, vestir y bañar a los otros hermanitos para mandarlos al colegio porque se queda dormida y no quiere levantarse, porque no puede cocinar, porque no puede lavar, porque acumula la ropa o no puede trabajar. Existe pues una falla en el diario vivir de la paciente. La otra situación muy importante a tener en cuenta es cuando existe un descuido personal de la madre. No se baña, no se arregla, no se viste, pasa todo el día en pijamada, puede tener pues pérdidas de iniciativa inclusive para sus normales desempeños y lógicamente pérdida del control en las actividades obligatorias en el cuidado responsable de un neonato. No darle comer a tiempo, no cambiar pañales, tener un ambiente poco limpio o higiénicamente malo. Con esto espero haber satisfecho todas las necesidades sobre el caso. En cuanto a información, les agradezco mucho. Soy la doctora Francesca Foghini Fiumi. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Un gusto, amigos, que estén con nosotros semana a semana, con la presencia de un gran amigo, Marcos Miranda, ginecobstetra, que viene a dialogar para ustedes sobre esta felicidad de lo que es estar la vida durante 9 meses, 280 días, 40 semanas, 9 meses calendario, 10 meses lunares. Marco, bienvenido. Así es, muchas gracias Bosco por la invitación y estoy a vuestra entera disposición para aclarar cualquier inquietud. Y creo que nos toca lo más lindo en la vida. A mí como pediatra, trabajar por la vida y a ti ver ese origen importante en el mejor medio que es la vida intrauterina. Sin embargo, hay problemas y así como para el hígado hay las enfermedades del hígado que llaman las hepatopatías. ¿Qué hay para el embarazo o para lo bien denominado gestación? Bueno, el término gestosis está considerado como el término común en el cual pueden haber una serie de patologías que se pueden desencadenar durante el embarazo y que como toda entidad fisiológica la debemos dividir en 3 trimestres. En el primer trimestre, en el periodo de adaptación de la mujer, este es un periodo de iniciación en el cual pueden existir algunas complicaciones durante este primer trimestre, como puede ser, por ejemplo, la emesis gravídica. Vómitos. O la hiperemesis gravídica, que es un vómito que a veces llega a ser un vómito bastante frecuente, que puede comprometer algunos parámetros de la función electrolítica de la paciente y que amerita, por lo tanto, una hospitalización para restituir esos líquidos perdidos y hacer uso de medicamentos justamente antieméticos. Este procedimiento debe estar enmarcado en una habitación de completa calma, con una oscuridad leve, sin visitas, para que estos fluidos vayan a reposicionar la pérdida que conlleva el vómito y de esa manera salir adelante. Y viene el momento que nadie desea, la interrupción de este gran sueño a través de lo que ustedes denominan aborto. Sí, bueno, el aborto en realidad puede suceder en
en aproximadamente entre un 8 y 15% de las mujeres gestantes. Las causas son múltiples, pero las más conocidas o las que tenemos capacidades los médicos de poderlas seguir son la deficiencia hormonal de la hormona encargada de mantener el embarazo, pueden ser las causas de mala formación o desarrollo propio del embrión. Una selectividad natural, que la naturaleza dice por algo este embrión no sigue su multiplicación natural y lo excluye de forma natural, como es en la especie. Entonces, esas son las causas que podemos nosotros catalogar como abortos espontáneos. Y por ahí la precipitación para un gran proceso cuya causalidad es múltiple. Pero viene el segundo trimestre. Sí. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? En el segundo trimestre, aparentemente el segundo trimestre lo podemos catalogar como un luna periodo más tranquilo. Una luna de miel. Más tranquilo, pero sin embargo en ese segundo trimestre también pueden presentarse múltiples problemas. De los más comunes podemos hablar de los procesos en el cual hay una colestasis. Hígado y vías biliares. Hígado y vías biliares se comprometen, la mujer comienza a tener un poquito de distensión del abdomen por el tamaño ya del embarazo y comienza a sentir prurito. Pica el cuerpo. Le pica el cuerpo, se siente incómoda. También hay prurito a nivel de las glándulas mamarias porque tienen un desarrollo un poco más manifiesto durante esta etapa. Bien dijiste que es un trimestre de bienestar máximo, como que ya está el organismo aceptando a otro organismo, pero viene el tercero, sí, donde hay dos grandes enemigos para ustedes. La subida de la presión, que tiene una constelación bien amplia, y la posibilidad de que el nacimiento y parto se adelante. Claro que sí. Definitivamente en el tercer trimestre estamos abocados a que sucedan dos cosas. Puede aumentar la presión arterial y convertirse una mujer en una toxémica, que es una mujer que puede desarrollar durante el embarazo hipertensión arterial. Nos quedaríamos hablando mucho tiempo contigo, conocedor con vasta experiencia, con una preparación muy buena. Y creo que lo único que nos queda es reunirnos de nuevo en otro programa. Muchas gracias por la invitación y de mi parte totalmente de acuerdo. Y a ustedes, amigos y amigas, esto va por el lado bueno. Es el inicio de la vida con conciencia a favor de la salud. Continúen con nosotros, ya regresamos. Muy bien, Bosco, muchas gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hola, soy el doctor Roberto Casís Phillips, soy médico ginecobstetra de aquí de la Clínica Kennedy. Hoy vamos a hablar sobre lo que es Diagosa. Diagosa es una unidad de diagnóstico prenatal ubicada en la Clínica Kennedy al lado del Policentro. Esta unidad fue inaugurada en el año 1983. Somos pioneros en ecografía ginecobstétrica y actualmente contamos con los equipos más avanzados para diagnóstico fetal y ginecológico. Actualmente Diagosa
al haberles dicho que era una unidad de diagnóstico prenatal, se enfoca en lo que son exámenes ecográficos para pacientes obstétricas y pacientes ginecológicas. Entonces nosotros realizamos exámenes obstétricos a pacientes embarazadas en el primero, segundo y tercer trimestre y a pacientes ginecológicas con diversos trastornos de la mujer. Actualmente aquí en Diagosa realizamos exámenes ultrasonográficos a pacientes embarazadas para evaluarlas periódicamente y ver por el bienestar fetal. También realizamos ecografías ginecológicas para determinar algunos trastornos de las mujeres como miomas uterinos, desórdenes en la menstruación, etcétera, etcétera. Cabe recalcar que ninguno de estos exámenes tiene un riesgo para la paciente. Quiero hacer una invitación a todas las pacientes para que acudan a nuestra unidad de diagnóstico prenatal. Aquí contamos con las máquinas de último modelo. Los médicos que realizamos los exámenes ecográficos aquí son el doctor Roberto Casís Martínez, quien les habla el doctor Roberto Casís Phillips, la doctora Gina Durán y el doctor Néstor Gómez. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro segmento Medicina 911 es muy importante. No hay nada más dulce, por eso se llama la dulce espera, que esperar tener un niño. Cuando hay emergencias durante el periodo de gestación, es muy importante tener mucho cuidado y vamos a escuchar a nuestro especialista que nos va a indicar qué hacer y las probabilidades que tengamos en una emergencia en estado de gestación. Hola, yo soy el doctor Francisco Mena y vamos a hablar ahora sobre las emergencias en los embarazos. Todo lo que se refiere a un estado de embarazo en que pueda producirse una emergencia en su casa o en un territorio que tenga. En caso de que una paciente embarazada con su estado normal haya tenido alguna ausencia de controles de embarazo y se presente bruscamente una hemorragia, primero es no perder la calma, es lo primero. Buscar enseguida a su médico de cabecera o buscar una casa asistencial que la atienda oportunamente y llegar a un diagnóstico y con el diagnóstico establecido poner las causas, poner en orden sus efectos. Uno de los peores estados en el embarazo, digamos los peores por los cuidados que debe tener, es en el momento en que la placenta se ubica antes del producto, quiere decir placenta previa. ¿Qué quiere decir placenta previa realmente? Es la placenta que se presenta inmediatamente después del cérvix, y el cérvix es el que se va a dilatar para que produzca el nacimiento, el parto. O sea, la placenta previa siempre va a estar descubierta o va a estar desprovista de protección. Cualquier elemento que cause trauma directamente sobre el cérvix va a producir un desprendimiento de placenta. Por eso es que se prohíbe totalmente las relaciones sexuales en el embarazo ante un estado de placenta previa. La placenta previa tiene que ser diagnosticada oportunamente, manejada oportunamente y el reposo necesario. Con todas estas cosas, una vez más, insisto en que debe prevenirse muchas veces para no llegar a este tipo de emergencias. Las emergencias ocurren por el nivel de temeridad que tenemos con nosotros mismos. En el momento en que estás continuamente yendo al control médico, por lo general un embarazo normal debe tener entre 12 y 13 controles médicos obstétricos. Desde la primera semana el médico, el facultativo debe de saber si este embarazo viene correctamente bien o no. Y en el momento en que se diagnostica un embarazo de mediano riesgo, no debe hacerse un alto riesgo. El mediano riesgo tiene que siempre mantenerse en eso y si es posible tener un embarazo normal, lo cual necesita realmente tener reposo. Yo tengo muchas pacientes que terminan teniendo su embarazo en cama durante X semanas, de cerca de la mitad del embarazo, 20 semanas en cama, lo cual tampoco es bueno porque necesitamos que la persona, la mujer, en este caso gestante, tenga su vida normal y se incorpore rápidamente a la vida. Entonces, lo primero que todo es diagnosticar bien y en caso de que sea diagnosticado un embarazo de alto riesgo, tomarlo como tal. Y esta persona tiene que tener todos los recaudos posibles para que su embarazo llegue a término preciso y normal. Recuerden siempre que la prevención es lo mejor para un estado de embarazo normal.
Vayan a sus citas médicas siempre. Los saluda el doctor Francisco Mena de la Clínica Kennedy de San Borondón, ginecólogo a sus órdenes. Ya lo escucharon al especialista. Mucho cuidado con las hemorragias. Acudan al médico inmediatamente. Un buen control, lo repito, del embarazo nos lleva a un término seguro. Control con ecografía para ver la implantación de la placenta, control de la presión arterial y de todos los signos vitales durante este periodo maravilloso para la pareja que es la espera de un nuevo heredero. Seguimos con Medicina de Hoy, no se vayan. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Soy la doctora Alexa Zambrano nuevamente con ustedes en el programa Medicina de Hoy. Vamos a dar ciertas recomendaciones y para todas las mamás que están ya en su proceso de lactancia y cómo poder garantizar una buena alimentación para que ella se mantenga en su buen peso, que baje lo que tenga que bajar progresivamente sin hacer dietas estrictas y sobre todo garantizar la formación de leche materna para poder alimentar bien a nuestros niños. Recordemos que el proceso de lactancia es uno de los procesos más maravillosos que existe para la mujer, porque es cuando se fortalece el vínculo emocional entre madre e hijo. Normalmente las mujeres tienden a pensar que después de los 3 meses es bueno tal vez suplementar o ayudarse con leche de fórmula, lo que realmente va en contra de lo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud recomiendan para los bebés. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses está dentro de los parámetros para un buen crecimiento de nuestros niños y así garantizar que su sistema inmune de defensas crezca lo suficientemente bien para después poder afrontar cualquier enfermedad que pudieran tener. La alimentación de las mujeres embarazadas, de las mujeres gestantes durante este episodio de lactancia debe garantizar bastantes nutrientes que aporten proteínas para que sean capaces de ayudar a la formación de la leche materna. Alimentos como la leche en general, que sea descremada, que no aporte cantidad de grasa, sino de proteínas que sean buenas, van a garantizar la formación de la leche materna. Así como también cualquier bebida que tenga agua en grandes cantidades, pero que no se exceda en cantidades de azúcar porque realmente no son beneficiosas. El tabú de que las coladas van a ayudar a la formación de leche materna realmente no está sustentado. De hecho, el exceso de estas coladas nos aumentan a nosotros las mujeres de peso porque son ricas en cantidad de carbohidratos que al final del día no van a garantizar realmente un buen producto de leche materna. Recordemos las proteínas que vienen en los alimentos de origen animal y también de origen vegetal. Podemos alternar con leche de soya, las personas que pudieran ser intolerantes a la leche de vaca, y las proteínas de las carnes en general, que con esto vamos a garantizar también el crecimiento muscular y de nuestros niños. En cuanto a las grasas, debemos escoger grasas que sean beneficiosas, las grasas vegetales, es decir, frutos secos, almendras, que no tengan ningún aditivo ni que tampoco se consuman alimentos fritos, puesto que los alimentos fritos
van a indisponer la digestión de la mujer. Hay alimentos que pueden pasar por la leche materna y que pueden ocasionar ciertos trastornos digestivos en nuestros niños. Por ejemplo, naranja, papaya, tal vez sería bueno disminuirla durante la lactancia para que los niños no tengan ningún trastorno diarreico que pudiera ser leve, sin mayor importancia, pero que al final del día no deja de preocuparnos. Recordar que una pérdida de peso gradual consumiendo alimentos nutritivos 5 veces al día, pero que no se excedan en las cantidades, se van a dar los resultados después de los 6 meses y no hay que apurar la pérdida de peso. Bueno, Hoy vamos a hacer avances médicos sobre el embarazo. Lo haremos aquí en mi oficina, ya se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque el embarazo es una cosa normal. Es nuestra forma habitual que los seres humanos tenemos para reproducirnos. Y esto viene desde que el hombre está andando en la tierra. Pero ¿qué pasa? No podemos comparar una situación muy clara que es el índice de mortalidad que había en todo lo que era alrededor del embarazo. Antiguamente, muy pocos médicos, cuando yo era pequeño, hacían en la ciudad cesáreas. Actualmente, prácticamente en todos sitios se hacen sin problema. Antes había esta cuestión. No sé si ustedes recuerdan, los que son un poco mayores, o la madre o el hijo. Una pregunta muy desagradable y una pregunta que no quisiera que a nadie nos la haga. Actualmente, dar a luz o traer un niño al mundo lo consideramos un acontecimiento social, gracias a Dios. Estamos preocupados de que esté el trago, de que esté la chambrita del Emelec, etc. Y no nos preocupamos, ¿por qué? Porque ahora tenemos los avances. Tenemos una situación que le ha cambiado totalmente de la noche al día el pronóstico y ha cambiado de la noche al día la forma de recibir un niño en casa. Es la ecografía. La ecografía ha evolucionado a lo largo de los últimos 27, 28, 30 años de una forma asombrosa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sabemos el sexo del niño, que ahora sabemos cómo está su cabecita, cómo está su columna, sabemos si tiene los 10 deditos, sabemos si su corazón late bien y si es que sus órganos, su abdomen está totalmente cerrado. Gracias a la ecografía. Tenemos en nuestro país actualmente personas que se dedican a la ecosonografía durante el embarazo, que dan charlas a lo largo y ancho del mundo. Nosotros tenemos una tasa de natalidad del 3.9 por 1000, lo cual nos da una ventaja muy grande sobre los países de primer mundo que tienen una tasa de mortalidad menor, de natalidad menor, y que nosotros vemos médicos inteligentes como los que lo atienden a usted en el Grupo Hospitalario Kennedy, ven muchísimo más número y calidad y tipo de embarazos. Tenemos algunas cosas todavía en la cual debemos trabajar. Por ejemplo, evitar el embarazo en los adolescentes. Tenemos una tasa altísima todavía y que eso tenemos que comenzar a hacer conciencia. Pero nuestros ginecobstetras nacionales, sacarse el sombrero porque son gente que tiene una capacidad técnica y una capacidad práctica que es muy importante, más allá que cualquier país del mundo. ¿Qué es la ecografía 3D? Ya hablamos mucho de 4D. ¿Por qué? Porque las máquinas son tan poderosas actualmente que te toman toda la información tridimensional y luego te la arrojan a la pantalla al momento, lo que llaman real time. Por eso lo llaman 4D, porque tienen la dimensión del tiempo. Recordemos, la diferencia tecnológica es abrumadora en todos los sentidos. Siempre lo repito, podemos ver el fútbol en casa en un aparato de alta definición de pantalla LED.
y compararlo con uno viejo, un trinitrón de tubo que cuando yo era niño era lo máximo. Y la diferencia en imagen es abrumadora. Igual, los médicos vemos esos puntitos de sombra, blanco y negro, que a ustedes parecen que no hay nada, lo vemos con toda la diferencia abrumadora, porque somos personas que estamos entrenados allí. Ningún hospital invierte una cantidad importante de dinero en diferentes equipos que le puedan dar la misma calidad de imágenes. No, señores, recuérdenlo. Cuando usted vaya a controlar su embarazo, hágalo. No con un equipo que sea con una calidad baja. Vaya a controlar, es su criatura, es su futuro, es su hijo. Contrólelo con aparatos de altísima tecnología que le puedan dar a usted un diagnóstico, no bueno, un diagnóstico excepcional. La seguridad de su familia y el futuro de su hogar lo merecen. En el Grupo Hospitalario Kennedy siempre estamos dispuestos para darle el mejor consejo y darles el mejor diagnóstico. Ya continuamos con Medicina de hoy. Bueno, amigos, como diríamos de jóvenes, ya termina el programa. Ustedes ya saben lo que sigue. Hemos tenido un lindo programa sobre el embarazo, un tema importantísimo. Aprender a cuidar la salud quiere decir que los procesos fisiológicos, como salir embarazados y dar a luz, debemos tener el conocimiento. Tenemos que tener la información, tenemos que tener las precauciones. Y eso es Medicina de hoy. Una información veraz, una información sensata, sin llenarnos de alarmas y cosas, pero una información que le sirve a usted y a su familia. Terminamos por hoy. Habrán más programas de embarazo con diferentes tópicos y recuérdenlo. Ustedes tienen una cita la próxima semana a las 9 de la noche con nosotros, sus especialistas en casa. 9 de la noche, ya lo saben, Telerama. Los estamos esperando de ya. Tengan una gran semana.